Hola Criteriers, ¿cómo estáis? Bienvenidos al especial de Halloween. Un especial de Halloween que no es solo de Criterio Cero. Desde que arrancamos esta andadura como podcast, siempre hemos pretendido tener algo especial, algún encuentro particular que presentaros en esta fecha. Hicimos aquellos 2 primeros volúmenes de recomendaciones apartadas de lo habitual para esta noche de Halloween, a modo de películas. También tuvimos aquel Halloween musical, donde sacamos unas cuantas canciones del repertorio del género de terror que estaban incluidas en películas, algunas no muy conocidas, y pues se hizo allí un mix con su explicación incluso de por qué esas canciones estaban allí, cómo se crearon. Y por supuesto hemos hecho especiales de sagas, como este año ha sido Viernes 13 o It, años anteriores Pesadilla en Elm Street, la saga de Halloween, Scream, Evil Dead. Hemos traído mucho contenido, pero nunca habíamos tenido una reunión con amigos. Y eso es lo que os presentamos, y no os presento, sino os presentamos hoy. Esta reunión surgió de una idea loquísima de Elena Gómez de La Tetera, amiga, compañera de este podcast, y nos reunió a mí, a Álvaro Gil de la Catedral Atroz y a Jacinto de Ingenuos del Misterio. Tuvimos una charla muy amigable, muy amistosa, sobre unas preguntas que nos iba lanzando Elena en torno al terror. Y de eso va a ir el programa. Nuestras vivencias con el terror a respuestas de las preguntas de Elena, que ya mismo también resolverá. De hecho, Elena es la conductora del programa, es la pergeñadora, la conductora, la editora, es la creadora del programa. Yo simplemente aparezco aquí ahora al principio en solitario para presentar aquí en Criterio Cero el contenido y animaros por supuesto a que os suscribáis y os paséis por La Tetera, por la Catedral Atroz, que ya sé que muchos compartimos oyentes, y por Ingenuos del Misterio, ¿vale? Podcast amigos que nos hemos reunido aquí y de los cuales pues vais a escuchar este ratito de charla, yo creo que distendido además. Van a salir a la palestra un montón de productos también relacionados con Halloween, algunos muy antiquísimos pero mitiquísimos, y pues puede ser un ratito de podcast sin más pretensiones que echar un buen rato y que os entretengáis. Espero que paséis una buena noche de Halloween, y si esto ya está a toro pasado, que será lo más normal porque va a salir en la fecha del 31 y sé que muchos los escucháis porque tenéis incluso acumulación más adelante, pues nada, que disfrutéis del programa y de lo que os venga por delante. Yo soy Salva Vargas y esto es un crossover de Criterio Cero con La Tetera, con la Catedral Atroz y con Ingenuos del Misterio. Sed más que bienvenidos.
Bueno, pues estamos en la noche más esperada por muchos de nosotros, la noche de Halloween, aquí en una cabaña en mitad del bosque. Sopla el viento por la noche y tenemos un fuego bajo y nos hemos juntado unos cuantos amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Salva Vargas, del podcast Criterio Cero, Jacinto Gómez, del podcast Ingenuos del Misterio, y, como no, Álvaro Gil, de la Catedral Atroz. ¿Cómo estáis? Muy buenas, Elena. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Aquí a pasar un maravilloso y terrorífico Halloween con vosotros. Pues eso mismo digo, que vamos a pasar un buen rato, por lo menos, aunque sea un poquito terrorífico. Esto es Halloween. Pues flipándolo, porque para mí ya sabéis que es mi noche favorita del año. No hay una fiesta más bonita y más hermosa que la celebración de lo oscuro. La fiesta por excelencia del miedo. Encantadísimo de estar aquí con además, compañeros tan especiales. Bueno, yo creo que es un poco la noche favorita de todos nosotros, ¿no? Por eso nos hemos juntado en este lugar tan tétrico y misterioso. Pero bueno, nos vamos a contar cosas sobre nosotros, sobre el terror, sobre lo que más nos inquieta o nos gusta. Y bueno, pues así podemos hacer nuestro primer especial de Halloween, los 4 juntos. Bueno, ya que estamos aquí, estamos sentaditos el uno al ladito del otro, bien apretaditos porque hace frío y el fuego es pequeñito. Nos hemos puesto unas tisanas calientes para ambientarnos y a mí me gustaría mucho que estos amigos míos me contaran cuál fue el primer libro o la primera historia o la primera película que les marcó tanto que dijeron, esto es lo mío. Pues si queréis sigo yo el orden y arranco con Poltergeist de 1982. Bueno. Es la primera peli de terror o pseudoterror que a mí me enganchó. Yo había visto con los ojitos así entrecerrados pues varias peliculillas que mis padres alquilaban y ponían, recuerdos de aquí y de allá, pero de yo coger una peli y verla entera fue Poltergeist, y es inevitable que sea por ese rollo Spielbergiano que tiene, que es una peli familiar pero con ese toque de terror. Y de hecho hay momentos que yo tenía que pasar hacia adelante porque me daban muchísimo miedo. El momento del robapollos en la cocina, que se va al cuarto de baño y se le descompone en la cara, eso me aterraba de niño. Todo lo demás, los cadáveres de la piscina, etcétera, etcétera, podía superarlo. Pero el momento del espejo, eso para mí era terrorífico. Y es la que me dio un poco pie a querer ver más cosas y probarme un poquito hasta dónde llegaba mi límite con el terror. Evidentemente, con los años, la adolescencia fue creciendo y ya el siguiente paso que me envolvió fue Freddy Krueger y Pesadilla en Elm Street, pero empezando por la cuarta. Anda, mira tú. Sí, empezando por la cuarta. Había visto cosas de la primera. ¿El qué? La cuarta es de las mejores, es de mis favoritas. Claro, la cuarta, pero muchísimo cariño. Pero es por una cuestión de repetición. Los comienzos del PTV, los que son de Málaga o de ciudades donde está PTV, Telecom, que Córdoba, Valencia, Sevilla está, los comienzos fueron muy piratongos. Ellos iban al videoclub, alquilaban una peli y la ponían en bucle. Y tú veías una peli que estaba en el videoclub, que no la ibas a ver en televisión hasta dentro de 1 o 2 años. Y Pesadilla en Elm Street 4, cuando se puso el PTV en mi casa, fue de esas pelis que habían pillado y que estaban poniendo en bucle. Y de hecho yo me hice una copia a la que le faltaban los 5 primeros minutos. Freddy ya se había despertado del desguace cuando yo tenía la película grabada. O sea que hasta muchos años luego que ya tuve el DVD, etcétera, todo el trozo inicial yo no lo había visto nunca. Pero fueron un poco los primeros comienzos. Evidentemente hay traumitas, El Resplandor, cositas así que fueron cosas que durante mucho tiempo no pude ver hasta que ya, bueno, me salió pelillo en los bajos y ya pude empezar a echarle ganillas a esas cosas. Jacinto, que estás muy callado. Pues mira, yo os cuento cuál fue cómo ocurrió. Imaginaos, yo tenía 11 años, 10, 11 años, ¿vale?
Eso fue antes de que se inventara el cine, ¿no? Bueno, de hecho, lo que os voy a contar lo recuerdo en blanco y negro. Fijaos. Sí, tío, Bueno. yo soy una persona mayor, tío. Álvaro, ¿Es de los hermanos Lumière? Sé que te ríes de mí, canalla. Mira, ¿os acordáis? Yo creo que sí os acordaréis. ¿Os acordáis de mis terrores favoritos o historias para no dormir? Sí, claro. Claro. Pues eso Gran es lo Chicho. que... Exactamente, Gran Chicho. Te hablo del año 81-82, ¿vale? Y aquello fue un... Es que lo recuerdo guay, porque eso de que estamos en el salón, que entonces estaba solamente la primera y la segunda, no había más canales, y de repente aquella intro tan guapa que era así como una puerta que se abría y tal, que ponía mis terrores favoritos, y salió Chicho Ibáñez Serrador haciendo esa intro que hacía antes de cada peli, que me quedé alucinado, que yo en principio no tenía por qué ver eso porque salieron 2 rombos, ¿eh? Pero bueno, por lo que sea, aparecí, me quedé y vi una peli que recuerdo que era La campana maldita o algo así. Espectacular. Y además con Sí, una sí, historia de terror real detrás, tiene un lore muy gordo esa película. Pues así es como me empezó a fascinar el mundillo este del misterio, del terror, ¿vale? Pero lo que me molaba mucho era cómo la intro que hacía el Chicho. O sea, cómo te preparaba para ver la peli. Eso estaba muy, muy chulo, muy chulo. Y qué miedo daba. A mí me daba mucho miedo. Sí, De hecho, Verlo solo ahí, sentado ahí en el sillón. sí, Y ya con me su daban bufanda, unos escalofríos. sí, sí. Pero es que era no, la temporada Terrores- nueva ya, No, Ah. esto era temporada del 81-82. pero eso era Sí, mis que es terrores la última. favoritos. Mis terrores Esa es la favoritos. última. No Esa es la que era en No, color. no. Exacto, Ay, bueno, no es la puede- anterior que también dirigió su padre, que era la Claro. que se hizo Claro, tan pero famosa no en los era años Chicho, era su 60. padre. Cuando Sí. tenía a Ibáñez Menta, que era su Claro. actor principal siempre, que era el Y padre, además- que eran las blanco y negro. Esa Ajá. me daba a mí pánico también, ¿eh? Sí. Eso tiene Eso unos tiene capítulos unas- que son espectaculares, pero es que estoy con Jacinto que si tenemos que hablar de terror en España, Chicho nos traumó a los 4 que estamos aquí de una forma u otra, ¿eh? Sí, sí. Hay un capítulo en particular que yo creo que no envejece nada, que es el del televisor. Que Sí. Ibáñez Mentas es el marido, compra un televisor y empieza por, hemos comprado esto, empieza viendo algo, bueno, se va. Cada vez va estando más tiempo delante del televisor hasta que se queda ya perpetuo en el sofá delante del televisor y es consumido por el propio televisor. Eso es algo que a día de hoy sigue vigente, pero... Y estamos hablando del año, ¿qué? ¿El 60 y tanto? Cuando lo hizo. Era un visionario. Sí, sí, sí. Y el capítulo del muñeco del ventrílocuo, que es aterrador. Aterrador. Ese es de los que tiene remake en la temporada que Jacinto habla. Pero sobre todo el de blanco y negro también, que fue el primero que yo vi. Es que lo tengo por ahí metido en el disco duro y tal. Hay que ver cómo con tan poca cosa conseguían hacer ese terror tan espectacular. ¡Qué gloria! Bueno, me toca a mí, ¿no, Elena? Te toca, sí. Pues yo es que no conocí el terror de otra forma que no fuera con traumas. Yo tenía 3 años, creo, o 4 años, que fue error de mis padres cuando pusieron una película de Kirk Douglas en la tele y dijeron, esto lo puede ver el niño, esto no hay problema. Y la película era Saturno 3, de terror, con Harvey Keitel haciendo de científico cabrón que tiene un robot que es como su criado y tal. ¿Recordáis la película? Que al final el robot le arranca la cabeza a Harvey Keitel y se la pone él encima para hablar con su voz y llamar a Kirk Douglas y a la rubia, la chica de la película, y llevarlos a una parte de la nave y él va detrás a matarlos. Sí, tiene una escena muy famosa también en que en la especie de Nostromo donde viven hay un invernadero y ahí el robot aplasta a un Yorkshire que tiene la rubia, que es la de Los Ángeles de Charlie. ¿Qué cosas más raras ves? O veías? Pues esa película me traumó, pero no os imagináis hasta qué punto. Pero el caso es que poco después, sería un añito después, vi también con el mismo pretexto, no, si esto es una tontería en blanco y negro, esto no tiene nada. El Dr. Jekyll, la versión de Spencer Tracy. Qué De bueno. hecho, recordaba perfectamente mi sensación y mi idea siendo tan niño de, esto es una película en blanco y negro, esto no
esto no puede tener nada. Esto no da miedo, ¿verdad? Ya cuando al colega se le cae un poco el flequillo por la cara con la primera toma y empieza a poner cara de malo y tal, yo ya estaba un poco incómodo. Yo decía, esto no va a ser agradable. Cuando tiene el altercado en el bar y lo van persiguiendo los bobbies de la policía de Londres y tal, y es la famosa escena de que el tío llega y salta una verja y sigue corriendo mientras los policías se quedan detrás, yo ya ahí reaccioné pidiéndole explicaciones a mi familia. En plan, what the fuck is this? Esto que acabo de ver, ¿qué cojones es? Porque esto me está rompiendo por dentro. Y el final, cuando ya sale con el clásico maquillaje tan deformado, la sonrisa, ¿os podéis creer que os lo estoy contando y tengo todos los pelos como escarpias? Y que desde aquella época, desde aquel momento que yo tendría 5 años como mucho, he sido incapaz de volver a ver esa película. El Dr. Jekyll de Spencer Tracy, tío. Me mató. Entonces, a partir de ahí, me pasó como a Jacinto y bueno, como a todos. Es una de las pocas cosas en mi vida que yo digo, ojalá me pudiera enfrentar a todo como me enfrenté al miedo de niño. Porque me aterrorizaba, me quitaba el sueño, me destrozaba la vida y la cabeza, pero yo era, quiero más. Esto se va a solucionar cuando ya me salga por las orejas. Y eso fue lo que hice. Y en lectura me pasó algo parecido también, porque lo primero de terror que leí, y con esto acabo, fue precisamente Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Cuando leí El monte de las ánimas, me explotó la cabeza. O sea, esto, yo no tenía ni idea en mi infancia que Gustavo Adolfo Bécquer podía ser tan gore y tan chungo. O sea, caballeros templarios, espíritus en pena, muertos levantándose del suelo, un pagafantas que por tener contenta a la diva se juega la vida. Es que eso era algo tan bestial. Y de ahí quise saltar a un libro, y esto Salva lo sabe, aunque a lo mejor no se acuerda. El primer libro de terror oficial que me leí con 8 años, no tenía más, fue la novelización de La noche de los muertos vivientes, que la hizo John Russo. La novelización de la película, primero fue la película y luego la convirtieron en libro. Y el libro da muchísimo más miedo que la película. Es muchísimo más psicológico. Los zombies, por ejemplo, no atacan al tuntún. Gran parte de la novela, los protagonistas encerrados en la casa están viendo cómo en la colina los zombies se van alineando. Vienen más y más y más y más, pero se quedan allí esperando. Hasta que al final, cuando el grupo ya es lo suficientemente numeroso, hacen y van a liarla, ¿no? Claro, tiene una serie de crescendos en la novela que siendo un niño me volvía loco. No estaba tan acostumbrado a leer novelas serias y tal, y descubrí ahí un mundo de decirme a mí mismo, siendo tan joven, cómo un libro me puede producir el mismo terror que si estuviera viendo una película. Y eran sensaciones que dije, quiero tenerlas durante el resto de mi vida. Y hasta el día de hoy. ¿Y tú, Elena? Yo, bueno, que os he presentado a vosotros tres y yo no he dicho que soy Elena Gómez de La Tetera, del podcast La Tetera. Qué poco profesional. Es muy poco profesional. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza la nuestra de no preguntarle a ella y de no darle paso. Vaya tres sinvergüenzas. No pasa nada. Venimos a lucirnos, que es lo mismo. No, pero es verdad que luego esto se va a escuchar en las cuatro plataformas y no me había presentado. Bueno, ya está. Pues mirad, en mi caso, la afición por estos temas viene dado por 3 errores. En mi casa, igual por ser niña, o igual porque no había gustado mucho, no se me permitía ver terror. Pero el primer error era yo un bebé. No sé si los más mayores podéis recordar una serie que se llamaba La Frontera Azul, que era japonés. El Lian Xianpo. Uh-huh. Bueno, es del año 73, pero aquí se debió emitir más o menos cuando yo nací, en el 75. Me cuentan, yo no me acuerdo de nada, me cuentan que la entradilla había unas personas decapitando a unos prisioneros, ¿vale? Y mientras había la música. Y por lo que sea, a mí me debió impresionar mucho, y cada vez que escuchaba esa música en la televisión, que a lo mejor la tenían mis padres de fondo, me ponía histérica, que no sabían muy bien qué me pasaba, y era que me había impresionado esa decapitación. Claro, era un bebé, estoy hablando de menos de un año. Entonces, a partir de ahí, me vetan todo lo que dé miedo.
en casa. Yo Un poco me extremo incorporo al también, terror. ¿no? Un poco extremo también, ¿no? Sí, pero bueno, es como que la niña que vea cosas bonitas, y sí que tuve pues el primer VHS, el alquiler de películas todos los días, pero era todo películas familiares, ¿sabes? Lo más fuerte que pude ver La igual caja era blanca de Disney, vaya. Claro, o sea, yo La todo familia esto- Robinson. Claro, todo esto que contáis yo lo he visto de mayor, o sea, no de más niña no. Pero bueno, ese fue el primer error y luego llegó el siguiente, que fue, a mí me compraban muchos libros, siempre he leído mucho, y mi madre ve un librito con una portada preciosa que se titula Los cuentos fantásticos de Etta Hoffmann, y piensa que son cuentos de hadas. Y yo tenía entonces 9 años, y claro, el primer relato que viene ahí, el primer cuento es El hombre de arena. Vosotros no sabéis las pesadillas que llegué a tener con ese relato. Me obsesionaba esa muñeca Cordelia con los ojos vacíos. Sí, Sí, lo bueno, sé. no, lo mío parecía infantil. O sea, la portada realmente parecía infantil y no era infantil. Entonces aquello me provocaba muchas pesadillas, pero también como mucha inquietud. Es al final literatura en cierto modo gótica y como que me gustaba, me lo leí no sé cuantísimas veces. Yo no sé la de pesadillas que llegué a tener. Y un poquito más tarde, muy poquito más tarde de esta compra de este libro, una tarde estaba viendo la televisión, era por la tarde, era un fin de semana. Entonces entiendo que estaría viendo algo que podía ver. Y mis padres se despistaron. Y emitieron literalmente ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrada. También Y la aquello sí que me traumó a mí, pero a lo bestia. Mm. Aquellos niños medio zombies, asesinos. Ay, mira, aquello lo recuerdo como lo que dice Álvaro de la impresión que tuvo con el Dr. Jekyll. Todavía la recuerdo como que se me encoge algo en el estómago. Es terrorífico, pero a la vez me inquietó mucho, o sea, necesitaba más. Y pues a partir de ahí, un poco medio a escondidas, un poco... Bueno, me dejaron ver Psicosis, que yo creo que fue la primera película así un poco que me pareció... Esta discusión la tengo veces con Álvaro. No me parece auténticamente terrorífica, pero sí muy inquietante, ¿no? Y entonces me enamoré de Hitchcock y luego pues empecé a poder ver un poco a escondidas lo que decía, las historias para no dormir de Chicho Ibáñez. Hasta que no fui muy mayor no empecé a consumir terror como tal. Sí que pude empezar a ver, y eso me une mucho a Jacinto, a los 12, 13 años me empezaron a dejar ver los programas de Jiménez del Oso, que eso es misterio real, no es ficticio. Y ahí entró pues eso mi afición también por el misterio. Y durante la adolescencia pues Becker, Edgar Allan Poe, ya todo lo gótico, solo con la excusa del inglés pues ya me dejaban un poco ahí meterle mano a Drácula, Frankenstein, vale, y eso es toda esa literatura gótica es la que más me marcó, más que el cine. O sea, el cine de terror llega a mi vida siendo ya adulta. Todas esas pelis que decís para mí eran prohibitivas. O sea, es que ni Alien de Alien había visto una escena cuando era preadolescente, y creo que era 20 y tantos años tenía, así que imaginaros qué tardía, todo por ser niña. Fijaros qué injusticia, No, es que en cada casa cocían su haba. El primer vídeo normal, porque aquí no hubo beta, el primer vídeo VHS entró en mi casa cuando yo tenía 13 años, que ya era ciertamente tarde porque todos los niños tenían vídeo, yo veía... con 9 años. Pero nada, películas... Fijaros, se coló también por error en mi retina el vídeo de Thriller de Michael Jackson. Porque ¿quién iba a pensar que en plena Nochevieja, en programa que veían familias, pondrían eso? En el 82 fue, ¿no? Yo recuerdo de mi madre saltar del sofá a taparme los ojos. Porque claro, me estaba quedando alucinada viendo aquello diciendo, ¿pero esto qué es? Sí. Eso fue otro de mis traumas, ¿eh?
Sí, es que después de las campanadas, directamente sin decir nada. Sin nada. ¿Os acordáis que fue un rollo así? Sin preparación. Sin decir nada, pum, de repente te meten el vídeo. Además fue el vídeo largo. ¿Os acordáis? Que era... Sí. De hecho, la versión maxi single, ¿no? O sea, el largo. Yo creo que no me recuperé de eso hasta que llegó la Nochevieja en que apareció Chicholina con el papo al aire. O Sabrina con la teta. Por ejemplo, ¿no? Pero fuera de bromas, eso es uno de los traumas famosos en la historia reciente de la cultura popular española. Otro de los traumas muy grandes, que también había solo primera y segunda cadena, fue cuando estrenaron El misterio de Salem Lot, la de Toby Hooper, que el prota era el David Soul, el rubio de Starkey Hatch, que es de mis favoritas. Adoro esa puñetera película. Aquí lo hicieron como una serie, y yo recuerdo perfectamente cómo nos mandaban a la cama, y mis hermanos mayores desde el dormitorio le decían a mi madre: ¿qué se ve ahora? La escena en que están con la madre de Danny Glick en la morgue. Y yo recuerdo a mi madre diciendo: el cadáver, la sábana se está moviendo, una vampira, ¡ah! Pero es que al día siguiente, en la carnicería, en el supermercado, en la frutería, era todo el puñetero país hablando del misterio de Salem Lot, como con el final de Juego de Tronos, solo que en aquella época y con lo que aquello era. Sí. Perdona. Fantasma 2 para los distribuidores de Videoclub, los hijos de la grandísima, que dijeron, no, como Fantasma ha vendido, le cambiamos el nombre y la vendemos como una continuación de la de Don Coscarelli. Vaya pájaros, ¿sabes? Sí, pero de verdad que a mí esa película me vuelve loco, ¿eh? Y además la novela, creo que Detrás de Drácula es la mejor novela de vampiros que se ha escrito jamás. Y es de Stephen King, fíjate tú. Y yo no soy especialmente fanático de Stephen King, pero El misterio de Salem Lot a mí de pequeño también. ¿Recordáis La Clave, no? El programa del Baldwin. Hombre, por supuesto. Sí. Pues de esa forma también veía yo un mogollón de cine de terror. Cuando estábamos en Coin y en la planta de abajo de la casa, la gente sabía que yo o hacía lo que quería o los iba a volver locos a todos. Entonces el sábado no era viernes, porque en la primera ponían el 1, 2, 3. Me parece, era viernes. Yo subía para arriba con alguien más, o a veces subía incluso solo, y me ponía ese programa. Y ahí vi cosas. Hay una peli, creo que es Terror Ciego, que no recuerdo ahora si es de Mia Farrow o de Sissy Spacek, la de Carrie, que hace de ciega. Es un slasher, que hay un psicópata que la persigue, que va matando a todo el mundo alrededor. No se ve nada del psicópata, solo que lleva unos levis oscuros y unas botas de chúpame la punta. Y el tío, unos primeros planos. Gracias. Unos primeros planos, el tío limpiándose la sangre de las botas. Al final la tía acaba sola, ciega, tirada en mitad de un descampado, totalmente aislada en el campo allí, pegando voces, arrastrándose. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y hay que ver, porque más o menos seremos todos de una edad similar, ya pillándonos casi entrando en la adolescencia, la llegada de los privados, bueno, de las cadenas privadas, de Telecinco y de Antena 3, con Noche de Lobos y Aullido. Eso fue un regalito, pero un regalazo, vaya. Sí, a mí ya me pilló un poco más mayor. Yo igual soy la más vieja del grupo. La entrada de las privadas yo ya tenía 16. Entonces ya ahí ya sí. Es todo esto que acabas de decir, yo ya eso ya lo veía, ya podía. Pero no era suficiente. Era una sola vez a la semana y además era tarde, a deshoras. Y un domingo no era de madrugada. Pero bueno, ponías tu vídeo a grabar y ese lunes, cuando volvías del cole o del instituto, te enchufabas tu peli, que además tenían muy buen gusto para seleccionar. Que si nos escuchan algunos jóvenes dirán, pero ¿estos de qué están hablando? Vídeos, de tener que esperar a ver algo, sí. Esperar a un horario. Hemos hablado de los 2 rombos, vamos, eso ya. Sí, los ha citado antes Jacinto con lo de. Sí. Bueno, pues no me he dado con lo de historias, que en historias, si no recuerdo mal, salían en blanco, claro, porque como eran en blanco y negro, no se veía con el color rojo aún. Sí. Bueno, pues nada, que investiguen los jóvenes cómo se decían las cosas en los 70 y los 80. Sospecho que los jóvenes no nos escuchan. Si miráis los rangos de edad de los oyentes de vuestro podcast, los jóvenes están en Spotify. Escuchan más personas de nuestra generación, pero bueno, oye, que en Ingenuo se cuela gente joven, que es que Jacinto tiene compañeros muy jóvenes. Sí, es verdad,
Y hay una generación de jóvenes que le pega muy fuerte al terror y por fortuna van investigando cada vez cosillas de más hacia atrás, ¿no? O sea, no está todo perdido, todavía hay esperanza. Sí. Sí, Muy bueno, bien. yo soy el más mayor de los 4 ¿Sí? que somos ingenuos, sí. Sí. Yo soy el más mayor, pero bueno, que me integro muy bien con ellos, ¿eh? Pues claro, hombre. Sí. Bueno, oye, chicos, y si pudierais hacer un podcast, un capítulo de vuestro podcast con un personaje del mundo del terror, real o ficticio, ¿a quién invitaríais? Salva. Pues mira, yo en estos momentos justamente me encantaría poder entrevistar a Jack el Destripador. Toma. Sentarlo ahí, saber quién es, lo primero, o sea, desvelar quién cojones era y por qué lo hacía. Si era simplemente algo, pues le daba y mataba, o tenía un plan, o acataba órdenes de alguien, tantas teorías que hay, pues me encantaría él, porque además estoy ahora mismo en una etapa en la que estoy con el personaje muy encima, estoy preparando ahí una cosita, entonces tengo mucha intriga por él. Y es un personaje que me tiene ahora mismo muy fascinado. Siempre me ha tenido, pero ahora que estoy más encima de todo lo que le rodea, me encantaría sentarlo ahí con su sombrero, con su capa, en penumbra. Su bisturí. Bueno, yo le pediría que las herramientas las dejara fuera, por lo que pueda pasar, porque me gustaría seguir entrevistando a otros luego más adelante, que no fuera lo último que hiciera. ¿Tienes alguna teoría, Salva? A mí me encanta la de que era el médico de la reina y tal, y que por encubrir. Esa me encanta, pero también creo que es la más comercial. Yo, sinceramente, creo que al final era un loco que mató y ya está. Y que le daría algún ataque de cualquier enfermedad de la época, murió en una esquina y por eso paró. Pero me encanta creer que es lo de Frongel, es que me encanta creer. Pero Salva, hay mucho de Frongel que es real. El príncipe Albert tenía sífilis y la pilló precisamente con las putas de Whitechapel, dejó embarazada a Unet, todo eso es real. Sí, hay mezcla y mucha ficción y mucho viaje lisérgico de Alan Moore y mucha paranoia. Pero bueno, es que es tan bonita esa historia, pero tan bonita. Sí, lo es. Bonita para los que nos gusta esta cosa, ¿no? Pero es la teoría que más me gusta. Pero luego todo esto que salió de los análisis de ADN que se han hecho con el tiempo, de que si era un rumano que pasó, que estuvo de paso y tal, que como las cadenas de custodia de las pruebas de la época están tan pervertidas, pues no, tampoco puedes dar por hecho nada. Eso no es algo que no vamos a a saber nunca. Vamos, yo estoy convencida de que no lo vamos a saber y por eso es tan legendario, ¿no? Por no saber de quién se trataba y por qué lo hacía, ¿no? Muy bien. Yo pienso igual que Salva, ¿eh? Yo pienso que era un tipo loco que por lo que se ha murido de alguna enfermedad, alguna cosa así, y por eso paró. Por eso ya no se supone nada más de él. Pero de loco en realidad tenía poco, porque la maestría a la hora de hacer los crímenes era bestial. Tenía conocimientos de cirujano, puede ser. Sí, o de carnicero. O de carnicero, correcto. A mí es que me gusta la teoría del carnicero, ¿eh? ¿Eh? Sí, ese que iba todo el día con la ropa puesta y que la mujer, pues... Hombre, es que si era, yo no lo puedo saber porque siempre iba con sangre encima, ¿no? Claro. Bueno, Jacinto, ¿qué personaje real o ficticio te gustaría tener ahí al micrófono? A mí me gustaría, porque además me fascina, Aníbal Lecter. Me encantaría, desde que vi la película El silencio de los corderos, me parece un personaje tan retorcido, inteligente, o sea, es un... Iba a decir un ejemplo a seguir, no, válgame Dios, pero me entendéis, ¿no? Que es un tío súper sofisticado. Y me fascina el personaje ese. Y me molaría hacerle una entrevista. Y tiene que tener una buena charla ese tío, ¿eh? Coño, en las novelas lo ponían como el mejor psiquiatra del mundo. Como la mente más brillante del mundo. Joder. Es que es sencillo, Jacin. Qué miedo. Qué sencillo a la vez que miedo tener ahí delante a Aníbal Lecter. A mí me daría mucho repelús.
Te pregunto, ¿con el rostro de Brian Cox, de Anthony Hopkins o de Mads Mikkelsen? No, de Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Creo sí, que la lo verdad. borda. Creo que lo borda. Es un tío que solamente la mirada esa que pone... ¡Buah! Es que se me ponen los pelos de punta. En según qué momentos. Y el Cuidado sonido. con el de, Y el de Mikkelsen, que en la serie Aníbal... Telita, ¿Qué Ya, papelón pero- hace ese buen Sí, hombre sí, ahí? no, desde luego que sí. Pero como... Es que el recuerdo que tengo de la peli, ¿me entiendes, no? Cuesta mucho Yo- sustituirlo, ¿no? Sí. Lo ha ¿Qué? inmortalizado con su rostro, con sí, la sí. máscara puesta ya, Sí, sí. es Bueno, un ya, eso rictus ya. que es suyo, sí. Y sus ruiditos. Sí. Sí. No hay otra película de Anthony Hopkins en que te pongas a verla y no estés viendo a Aníbal Lecter. Sí. Ese señor se quedó con eso para el resto de la vida. Es como Deadpool y Ryan Reynolds. Hagan lo De que hagan. hecho, te ves la quinta de Transformers y está tocando el piano y dices, bueno, viene de comerse un cerebro en la cocina. Sí, la verdad que Anthony Hopkins impresiona. Solo esa mirada ya te deja un poco helado. Pero bueno, pues muy buena elección, ¿eh? Sí, señor. Gracias. Sí, y más ahora que está el rollete ahora de la serie de Ed Gein, donde lo relacionan también con El silencio de los corderos, La matanza de Texas, con Psicosis y tal. Ya, genial. Ujú. ¿Y He tú, empezado a Álvaro? verla. Pues yo creo que se sabe ya, ¿no? A ver, si la entrevista fuera en unas condiciones de seguridad inalcanzables y todo eso, yo lo tengo muy claro. A mí me gustaría hablar con Lucifer. Toma. Pica alto Sí, este sí. hombre, ¿eh? Sí, con el jefe, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, Por seguridad, ¿te refieres a tener a Dios vestido con un traje de proseguro o qué? no está mal tirado. Yo estaba pensando en una mesa, ¿no? Cada uno con su bebida y un sillón y todo eso, pero yo detrás tengo a 3 hileras de ángeles que están topetados, cada uno con armamento sónico interestelar, espacial divino. O sea, todo súper Con preparado, espadones ¿no? a lo Final Fantasy. Espera, con que yo haga así, por supuesto mi perra al lado, ¿no? Mi perra también. Pero fuera broma, me Igual encantaría. que sería más útil tu gata en esta tesitura. No porque le gustaría, O el Michi. El Michi. se gustaría. No, ese se alía con él. No, Ese no, sí. ese se haría. Y la gata también. Pero no me refiero solo, que joder, en mi cabeza lo veo como una figura que en realidad contiene todas las figuras diabólicas de todas las creencias y de todas las culturas, porque para mí siempre ha sido lo mismo, pero visto y expresado de otra forma, ¿no? Y no sé que es apuntar muy alto, pero también la oportunidad lo es, ¿no? Me gustaría hacerle las grandes preguntas de la vida y hablar de él, de lo que él fue, de lo que él vivió, porque ya sabéis que yo no soy satanista, porque los satanistas me parecen unos gilipollas, en su mayoría, pero soy muy defensor de que la figura de Lucifer no es lo que nos ha llegado hasta nosotros en la cultura occidental, ¿no? Simboliza todo lo contrario, simboliza la sabiduría, simboliza el conocimiento oculto que no quieren que tengamos y precisamente por eso fue desterrado y denostado, ¿no? De hecho, tengo esperanza y agarraos los nachos, porque creo que dentro de muy poco podremos hablar con inteligencia artificial de forma que sea lo más parecido a esa conversación que a mí me gustaría tener con ese Lucifer. Nos acaba de miedo, dejar. Qué miedo, ¿eh? La IA satánica. Sí. No, pero a ver, la IA satánica. Si lo que a mí me gustaría es poder tener respuestas de una mentalidad así, lo más parecido que vamos a tener de momento va a ser una IA, pero no esta de ahora que todavía tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero creo que dentro de muy poquito se va a poder hacer. Sí, porque además Fighter Demon. esto avanza a una velocidad vertiginosa, ¿eh? Lo de la IA. Ahora ya te digo, a nivel de usuario, con una aplicación de móvil que ni siquiera es de pago, puedes hacer virguerías. O sea, ¿qué no se podrá hacer con algunos medios más cañeros, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho, mirad, yo por circunstancias de la vida estoy pagando el ChatGPT Plus, ¿vale? Ha sido un regalo, si no, no me lo podría permitir. Y hay una diferencia que no os lo podéis imaginar con el gratuito. Impresionante. O sea, a mí Claro. me tiene impresionada.
Sí me lo imagino, como todo lo que es gratis se diferencia bastante de lo premium. Sí, pero que dices, bueno, pues no deja de ser pues, la misma tecnología un poco mejorada. No, es que es brutal es la diferencia. Y de verdad que da la sensación de estar hablando con alguien. Ahí. Y no es solo que te permita 2 fotos diarias, no, es que no, tiene capacidades mayores. Todo. Sí. Pero Es ¿os imagináis esa conversación con ese Lucifer o con esa inteligencia artificial? Que diga, yo qué sé, esto no tiene nada que ver con mi creencia, ¿no? Pero que, por ejemplo, diga, no, estáis equivocados. Vosotros fuisteis puestos aquí por alguien que vive a tantos millones de... O sea, creo que habría una serie de cambios de paradigma. Todos somos conscientes de que hay muchísimas cosas en nuestra realidad que han sido muy forzadas en la historia, que hay muchas cosas que no nos creemos porque se nota el emplaste que le han dado ahí. Eso es que en realidad eso es el satanismo verdadero. Quiero decir, yo buscaría la luz, el conocimiento en ese tipo de entidad y se supone que eso es lo que ofrecía desde el principio. Sí. Elena, ¿y tú con quién? Yo voy más floja, ¿eh? Con Patrick Swayze. Habéis apuntado fuerte. Con Patrick Swayze, pero lo torturaría sexualmente. Sí, claro, hombre, con Patrick Swayze, pero el fantasma de Ghost, para que me contara lo que hay de otro lado. No, coño, el de Dirty Dancing perderías la oportunidad de conocer a Johnny. No, que eso es otra faceta de mi vida, no es esta. Yo, como sabéis que mi fascinación es la crónica negra, hay un personaje de ficción que me encanta, que también encanta a Álvaro, que lo sé, que es Aloysius Pendergast, las novelas de Aloysius Pendergast. Es una alegoría de Sherlock Holmes mejorado, muy mejorado, y es un personaje que a mí me tiene fascinada desde que era muy joven, porque ¿cuántos libros llevan ya publicados? 18, 19, no sé, mucho. Van flojeando, lógicamente, pero es un personaje, es casi vampírico, aunque es humano. Tiene una elegancia, una inteligencia suprema, y todas las novelas que protagoniza está siempre jugando entre el mal real, humano, asesinos, y el mal que no es de este mundo, ¿no? Siempre están jugando con la mitología, los misterios más clásicos de la humanidad, ¿no? Te están hablando en una novela de ritos vudús, en otra te está hablando de bestias que son completamente imposibles, pero a la vez lo une con la ciencia, la biología, la genética. Hay otra que habla de Paganini. ¿El qué? ¿Perdona? Un violín de Paganini que supuestamente está envuelto en una maldición. El suero de la inmortalidad es otro. Hay otro que va sobre inteligencia artificial, precisamente, de las últimas que han hecho. O sea, es todo. Hay como una mezcla entre lo que es la novela negra y la novela gótica que a mí me fascina. Encima es un personaje que sería más limpio que los vuestros, porque es muy fino, solo come y bebe cosas excelentes, es silencioso, limpito, educado. Para entrevistarlo me gusta mucho más que vuestros personajes. Y la verdad es que ya te digo, es un personaje que a mí me fascina, devoro sus novelas, y fíjate que no ha llegado nunca a triunfar nada audiovisual de Pendergast. Siempre se está diciendo que se va a hacer la serie y que se va a hacer, y no, solo está de Relic, el relicario. De Relic, que no es ni adaptación, ni sale él, ni nada. Coge un trocito de un libro y con eso crea otra cosa. Pero es una gilipollez, porque el Tom Sizemore hace del policía da Costa, del sargento da Costa. La otra hace también de la tía es que es el personaje principal. Es como si hacen una historia de Rambo y te quitan a Rambo. Sí, tal cual. La historia es con los compañeros, que es como, pero esto que... Pero bueno. Sí, como si me contaran las aventuras de los compañeros de Vietnam de Rambo mientras él está por la jungla perdido. Exacto. Yo los he leído. ¿Para qué quiero al que va a perder el intestino?
Yo los he leído casi todos. Ella ha leído más que yo. Yo los he leído casi todos porque también los escritores se liaron con otro personaje, con Gideon y tal, que empezaron a sacar novelas en paralelo y yo ahí lo dejé. Pero yo lo he disfrutado igual que ella. Cada historia, cada novela, sobre todo. Elena, tú dices de entrevistar a Aloysius, pero ¿y entrevistar a Diógenes, a su hermano malvado? Sí, es su hermano malvado, su alter ego. La trilogía de Diógenes, la de La mano del diablo. Es impresionante. ¡Buah! ¡Oh, por Dios! Con un ojo de cada color. Es que son unos personajes que a mí me vuelve loca. Y ese final en lo alto del volcán es que no puede ser más épico, por Dios. Sí. Increíble. Sí, bueno, esa muerte es demasiado copiada de Sherlock, pero bueno. Bien, está bien. Ya te digo, yo sobre todo al final hace incluso investiga de la misma forma que Sherlock Holmes, con ese castillo interior que llama, que es hacer como una meditación para poner en su sitio cada pista. Palacio de la memoria. Sí, pero claro, es más, yo lo que veo es que estos dos autores están muy metidos en estos temas que tanto nos gustan, que son los temas del misterio. Entonces como que mezclan muy bien, ¿sabes? Al final la resolución suele ser humana, siempre hay un asesino detrás de todo esto, pero hay cosas muy rarunas y muy, no sé, como que han complementado muy bien al personaje de Sherlock Holmes y han creado uno que para mí es brutal, vamos. Es que me encanta. Y además tiene muchísimo trasfondo de la cultura de Nueva Orleans, de la vida en los bayous, del vudú, el samedi, toda aquella mitología que chocaba contra la mitología occidental. Sí, hay vampiros, zombies, monstruos. Hay hay movidas con indígenas americanos, el de naturaleza muerta del monstruo. Es una brutalidad. Cada puñetera novela es una maravilla. Es un disfrute brutal. Te entiendo, baby, te entiendo. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us in USC, there's a ton of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Punky Street in the dead of night. This is Halloween, everybody make a sweet trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. In our town, everybody's screaming the sound of Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we go home, everyone held to the pumpkin zone. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next to Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us at USC, there's our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Punky scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a swing, trick or treat till the neighbor's gonna die right. In our town, everybody's screaming this sound of Halloween. I am the one hiding under your bed, teeth roll sharp and eyes going red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my head. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we go home, everyone holds to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next Oye, echar un poco más de leña al fuego, por Dios, que me estoy quedando helada con tanto miedo. Yo tengo unos billetillos aquí, como en máximo riesgo, si queréis los echamos ahí. Míralo, es un fuego caro, pero bueno. Tú echa lo que quieras, pero yo creo que tendríamos que quitar de en medio las tisanas y ponernos un buen copazo de brandy. Pues mira, ¿no? igual nos calentamos un poco más, sí. Venga, pues ahora encárgate tú, Álvaro.
Mientras tanto, vamos a ir contándonos más cosas. Si vuestro podcast fuera una película de terror, ¿qué director os gustaría que la dirigiera? ¿Y por qué? Claro, Salva. Pues ya he dado pistas. De hecho, creo a dos de mis personajes favoritos del género en la vertiente slasher. Wes Craven. Wes Craven creó a Freddy. No me ha Y sorprendido junto a en Kevin- absoluto, ¿eh? y junto a Kevin Williamson creó a Ghostface. Y siempre me ha gustado mucho su rollo. Es un director irregular, lo sé. Tiene entre su filmografía cosas que son castañas, pilongas, pero luego tiene cosas que están muy bien. Y cuando no tuvo que ser comercial, tenía una vena sádica muy potente, porque Las colinas tienen ojos o La última casa a la izquierda son terror setentero, cafre y bestia, que luego evidentemente tuvo que suavizar con lo que vino luego. Pero es un director que siempre me gustó mucho, me gusta su ritmo, me gusta su forma de narrar, me gusta cómo entiende el terror, lo entiende de una manera que se parece mucho a la mía y me gusta cómo juega con los elementos del género. Es un tipo al que las metareferencias le encantaban y como mi podcast es más de cine, y pues entiendo que encajaría muchísimo mejor y podría hacerme el trabajo estupendísimamente bien. Muy buena elección. Ya te digo, a mí no me ha sorprendido en absoluto. Sabía que ibas a decir Wes Craven. Conociendo tus gustos, no podía ser de otra manera. ¿Y tú, Jacinto? Pues mira, a ver si os parece buena elección. A mí me gustaría que dirigiera mi película John Carpenter. Bueno, Porque- muy bien. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando vi La Cosa, a mí esa película me pareció un disparate. O sea, se veían cosas en esa película que no se habían visto antes. Y, a ver, ha hecho más cosas. Halloween, por ejemplo, también es de él, ¿no? Pero La Cosa fue algo que me marcó. Me gustó mucho los efectos, me gustó, bueno, todo en general. Me parece un peliculón. Así de rollo futuro terrorífico, ¿no? Película así con naves espaciales y en el espacio y tal. Y bueno, pues esa sería mi elección. Perdona, Si me permites, ¿la Dime. cosa es nave espacial? la que se estrella. Bueno, Vale, está en el espacio, ¿no? Están en... No, está en la No, está Antártida. en la Antártida, tío. En la Antártida. Hostia, perdón, me acabo de hacer la picha un lío. Cierto, Mira, disculpad. Elena, te dije que no Quería lo ver- llamaras. Ya, tío, es que estoy nervioso, Quería ¿eh? decir- Os lo he dicho antes, ¿eh? Era una de mis opciones, pero te voy a decir el por qué no lo he elegido. Porque me gusta el dinero. Y John Carpenter nunca tuvo dinero en sus películas, lo siento. Quiero a otro que venga con presupuesto y que le den pasta. Lo Pero- siento, pero... ahí Pero ha no. sido siempre infinitamente Sí, sí, mejor es. director que Wes Craven. Por supuesto, pero no venía con billetes en el bolsillo. La cosa, la noche de Halloween, Mm. la niebla con Vampiros. Tom Niebla. Hanks, La niebla, qué maravilla. Niebla. El Están vivos. príncipe de las tinieblas, que es de mis favoritas. El príncipe de las tinieblas, cuando comprenden la historia, es una puta genialidad, tío. Golpe en la pequeña China. Eso no me hace Señor gracia. Liz Que Kane. no, buah. Escape from New Esa sí York. que me dejaron verla de pequeña, cómo me gustaba, macho. Y la joya de la corona, En la boca del miedo. Ujú. El único que ha sabido crear un ambiente lovecraftiano sin adaptar al Oscar. El único, ¿eh? Sí, El único. sí. Bueno, Lo está hizo muy claro bien. que Jacinto tiene mejor gusto y Salva es más materialista. Está. Totalmente. No, es que a Salva le tocó la patata a Freddy Krueger, ¿eh? Muchísimo. Sí, lo dijo antes. Claro. Sí, sí. Alvarito. Pues a ver, es que yo tengo pasión con Carpenter y con Toby Hooper. Son mis dos favoritos de toda esa parte, pero ninguno de los dos ha hecho terror gótico tal y como lo entendemos. Piensa en tu programa, tiene que dirigir tu programa, tu catedral. Y Creo, ambientar tu programa, Mm, como tú lo ambientas. creo que va a ser Yo arriesgado. sé uno.
Yo creo que va yo sé uno moderno. Exacto, es arriesgado, pero estoy muy contento con la decisión, querido público. Y además, como he visto cosas suyas que tira de bestialidad y de gore cuando lo necesita, yo diría Mike Flanagan. No iba yo por ahí, pero sí, también. Pero es que a mí yo cuento cosas muy bestias, muy brutas, pero también me es muy importante la ambientación, la recreación, y eso lo hago siempre de forma gótica, con los mismos tipos de sonidos, con el mismo tipo de música, con pasillos largos, con parques a oscuras y tal. Y Mike Flanagan, tal y como lo hace, creo que es de los mejorcitos de la nueva muy jornada. gótico y muy moderno a la vez. Exacto. Yo te asociaba a Eggers por las ambientaciones que crea y cómo genera esos ambientes. Sí, pero Egger tiene un punto triposo cada vez más excesivo que no termina de gusta encajar. mucho. Se regusta mucho. En La Bruja es genial. relamido. En La Bruja genial. En El Faro, bueno, El Faro está de puta madre, la podemos considerar una fuera aparte de todo lo que tiene. Con la del Hombre del Norte, ahí mete una psicodelia mental y tal que agárrate tú, ¿eh? Y Nosferatu me encanta. Pero, no sé, es lento de cojones, ¿eh? Egger es lento de cojones. Elevado, terror elevado. Ay, calla. A mí me encanta, pero es muy lento, Estamos coño. pasando un buen rato, no lo menciones, el terror elevado. Ay. Quita bicho, fuera bicho. Esos son gilipollas. Pero sí, Mike Flanagan, me quedo con Mike Flanagan. No sé, imaginaos un programa ambientado tipo Hill House o La caída de la casa Usher. Eso sería lo de ese tío. De hecho, ahora estamos como la reunión que mantiene el fiscal con el padre de, bueno, con el cabeza de familias de los Usher, en esa caza desvencijada, Sí, con la verdad que chimenea está y con el bañado. copazo Sí. y con el copazo ese que nos acaba de Esta traer cabaña se Álvaro. parece un poco, tienes toda la razón, Salva. Sí, Cuidado con los ruidos del sótano, que lo mismo hay una hermana que han Lo mismo- momificado. Pero os dais cuenta, claro que eso es obra de Poe, por supuesto, de Edgar Allan Poe, pero os dais cuenta de la genialidad que es cómo empieza esa obra con el patriarca de los Usher ya en su última noche, sentado, con la casa desvencijándose mientras fuera estalla la tormenta del siglo, y además, uno a uno, se van Sí. presentando a hablar con él. Es que esa Los serie es... fantasmas de todos los muertos de los que él es el responsable. Sí. Y con Esa serie es cada maravillosa. fantasma una historia de pop. O sea, es una genialidad, sí. Es un ejercicio de coger la obra y traerla a tiempos modernos, de darle un toque, una patina actual, con un estilo brutal. Es brutal. ¿Tú te imaginas que alguien coge toda la obra de Stephen King y, por ejemplo, te hace una versión nueva de It, pero además está dividida en capítulos y cada capítulo te narra otra historia entera de los libros de Stephen King? Pues Flanagan podría ser capaz. Sí. Porque además le tiene cogido el pulso a King maravillosamente bien. Ha cogido obras muy pequeñitas como el juego de Geralt, etcétera, y ha sacado petróleo. El Doctor Sueño. Porque son cosas también sencillitas, ¿eh? Sí, claro. Quiero decir, algo de este calibre, joder, es que King también es un loco, ¿no? Lo que tiene ahí creado y tal. Eso sería quizás la producción más importante de toda la historia del cine, hacer una burrada así, tío. Puede ser. Sí. Elena, ¿y tú qué? Bueno, pues yo con mi afición a lo negro, más que al terror puro y duro, a mí me encantaría resucitar a Hitchcock. Yo soy una fanática de Hitchcock. Me han marcado todas sus películas. Creo que con él empezaron muchas cosas que luego se han ido mejorando o brutalizado, según por donde lo veáis. Pero que es que esa cabeza suya estaba muy mal. Estaba muy mal. y a nivel cinematográfico hizo cosas muy interesantes, pero las historias de misterio y terror, ¿vale? Porque sabemos que también tenía esa parte de espionaje, aventura, tal. Pero es que Psicosis, Los pájaros, Vértigo, es que a mí no sé. Incluso tenía también una serie, ¿recordáis cómo se llamaba?
también parecido a lo de Alfred Ibáñez. Hitchcock presenta. Eso, Presenta. Sí. lo presenta. Es de donde Ibáñez cogió Cogió la claro. idea esa. Ujú. A mí me encantaban aquellos capítulos Sí, además eran cortitos. ¿eh? brutales, algunos bestias como, bueno, en fin. No Algunos sé. tenían unas historias que eran para sacar una peli entera, ¿eh? Sí, Eran totalmente. historiazas, macho. Totalmente. Y El más chungo fue, perdona baby, el de incidente en una pequeña cárcel. Ese me provocó a mí un montón Incidente de en traumas una de niño. pequeña cárcel. Pues yo Sí, recuerdo. Es que en la versión en blanco y negro era un tío el protagonista y en la versión a color era una mujer rubia. Es un tío que lo meten en una cárcel, un empresario que ha llegado a ser en plan Elon Musk, pero a base de engañar y de martirizar y tal, ¿no? Y cuando está en la cárcel, él lo que quiere es salir de allí porque si no, no va a sobrevivir. E intenta timar a uno que está medio ciego. Le dice, no, yo te puedo ayudar a salir, ayúdame a escaparme de aquí y yo cuando salga tengo a los mejores abogados del mundo, yo te puedo sacar de aquí, que te voy a cambiar la vida, que tal y cual. Pero lo que quería era engañarlo, iba a pasar de él, ¿no? Y consigue el que le ayuda desde la cárcel, le dice, oye, mira, pues en tal momento en la morgue va a haber un ataúd y van a sacar un cuerpo de aquí, te lo voy a dejar todo dispuesto para que tú te puedas meter dentro y una vez ya yo te saco, no sé qué, no sé cuánto, yo cuando te saques del ataúd te meto por este túnel, todo bien, todo bien. Total, que el tío va de noche y se mete dentro del ataúd tal y como le ha dicho el otro, pero el tiempo va pasando, no van a por él, no van a abrirle, nadie aparece por allí hasta que dentro del ataúd enciende una cerilla y ve que el cuerpo que hay en el ataúd es el que le iba a ayudar, que está La muerto. persona. A nadie lo va a sacar de ahí, se va a morir ahí asfixiado. Y eso a mí de pequeño, yo me sentía dentro del ataúd hasta cuando me metía en el ascensor para subir a casa, tío. Sí, porque hacía capítulos que eran como muy, muy estresantes. Yo recuerdo también uno que era un de tipo la que tenía un parálisis. accidente. No, un tipo que tenía un accidente con el coche, si no recuerdo mal, que se queda como en un estado catatónico, que no se podía ¿Ese? mover. Y ese Sí, es sí. brutal. Que al final, Sí. el final es que le cae una La lagrimilla. lágrima, la Ah, Y lágrima. por eso sí, sí, descubren que está vivo. Ese, sí. veo que estás Sí, conmigo, que pero- lo has visto, me pareció Pero hay dos brutal. versiones. Hay dos versiones. En la versión a color de la serie es Ujú. cuando descubren que le cae la lágrima, es cuando todo el equipo médico hace, ¡ah, vamos, está vivo este hombre, Sí. no sé qué, no sé Sí, qué! sí. En la versión en blanco y negro no, porque el cirujano que tiene delante, que le va a hacer la autopsia, era amigo suyo y el que está tumbado le engañó en vida. Le hizo una pirula muy gorda, muy gorda, muy gorda. Y cuando el cirujano ve la lágrima, se da cuenta que está vivo, pero continúa para hacerle la Hostia. autopsia. Sí, Pues sí, yo- sí, sí, entonces sí. yo vi la recuerdo otra, eso. entonces. La Era verdad brutal. es que yo creo que además era el rey del giro inesperado. Sí. De en el Sí, último es una segundo dejarte así Pero era- diciendo, ¿qué ha pasado? Pero era muy angustioso, ¿eh? Sí, Había- sí. En media Pero- hora, Jacinto. Sí, en sí, media sí, eran hora. cortitos, ¿no? eran cortitos. Sí, luego hay otros también de un tío y una tía que están discutiendo en una habitación de hotel. No sé si eran pareja o no, había un dinero de por medio, una movida muy chunga y todo parece que es el tío al final el que se va a cargar a la tía. Pero hay una serpiente, ¿recordáis? Una serpiente venenosa que es la que al final pica al tío y el tío se queda tirado al lado de la mujer que acaba de asesinar con el maletín del dinero y tal. Me suena. Aquello, no había uno que Me- acabara bien. Hombre, Aquello claro, acababa la siempre como Hitchcock Rosario de la estaba loco. Aurora. ¿Y cayó alguna vez en vuestras manos el libro de Alfred Hitchcock presenta? Yo No, creo que no. aún lo tengo. No, Yo tengo el de Eh, psicosis. No, esto era una edición que en mi casa apareció por el Círculo de Lectores, pero supongo que tendría su propia editorial y eran estos relatos, pero contados, o sea, escritos. Y escrito. Novelizados, sí. comenzaba el libro con algo que se supone que escribía el propio Hitchcock, diciendo si usted tiene problemas cardíacos o miedos insalvables, no siga leyendo porque esta es una historia, no sé qué. Y entonces cuando terminaba de presentar empezaba a contarte, porque imagínese usted que ahora cierra este libro y justo detrás de usted hay un asesino con un cuchillo que solamente no le asesinará si sigue leyendo el libro. O sea, te ponía ya en una tensión el propio libro que decías, pero este hombre está pirado. Y una persona tan pirada a mí me gustaría que dirigiera la tetera, vamos. Lo tengo clarísimo. Esa forma de terror y de romper la cuarta pared que se hacía con el espectador o el lector y tal, era muy famosa en los años 60. Yo he comentado ya, ¿sabéis lo que a mí me gusta Vincent Price? Tiene una película que se llama The Tingler, que va de un bicho.
es una criatura chunga que tiene un aguijón y con el aguijón va matando a la gente, ¿no? Entonces, antes de la película, en el cine se estrenó así, sale el director de la película con Vincent Price diciendo, hola, somos tal y queremos advertirle que esta película va a traspasar las fronteras de sus emociones y sus sentimientos. Es la primera vez que van a experimentar algo así. Resulta que en diferentes asientos de la sala habían puesto un pequeño receptor que daba una pequeña descarga eléctrica. Como una picadurita en el culete. Y cada vez que el bicho atacaba a alguien en la película te hacían tracatrá. ¿Os imagináis la primera vez con la sala a reventar de gente y la gente pegando gritos en el asiento diciendo que le ha picado el bicho? Qué horror, es que esa época era tan brillante, me hubiera encantado vivir todas estas cosas. Mr. William Castle y sus formas de vender su peli. En House of Haunted Hill montaba el show en la sala con esqueletos volando, mojaba al público, sentaba a actores al lado tuya para darte un susto y era un show fantasmas también. Es que el tándem Castle y Vincent Price, eso fue mejor con los Corman y tal. Una peli de terror, dependiendo del ambiente real, no el de la pantalla, se ve de una manera o se ve de otra. Yo recuerdo cuando vi El Exorcista remasterizado, fui al cine a verla, porque, como os he dicho, no había podido ver terror de niña, entonces El Exorcista la vi de mayor en mi casa con un vídeo. Entonces, cuando se remasteriza y la vuelven a llevar a los cines, fui con un amigo que me estuvo puteando toda la película. Una película que ya me conocía de memoria, que sabía de qué iba, que por supuesto es terrorífica, pero que ya no te tiene que impresionar tanto. Y el puñetero amigo mío tocándome toda la sesión, pero en plan miedo, en plan tocarme el hombro, soplarme en la nuca y no sé qué. Y quiero decir que al final estos señores sabían lo que hacían. Es que no es lo mismo ver una película sentado ahí en tu butaca con la pantalla delante, sabiendo que es todo ficción, a que a tu alrededor haya elementos que te metan en la historia. Entonces me parece una genialidad, vamos. De todas formas, yo creo que esto va a sonar raro, pero a mí me ponen una mano en el hombro y me soplan y me están poniendo cachondo. No, que este sabía hacerlo, que no era mi pareja, ni de lejos. Era solo que me estaba metiendo miedo, me hacía como soniditos y no sé qué. Yo decía, pero por favor, ¿puedes largarte de aquí? Que una película que en principio no me iba a hacer pasar un mal rato, me lo está haciendo pasar por tu culpa. Es que es así. A mí hay algo, lo cuento a título personal, que me gustaría tener como éxito en la vida. Esto es sueño, por supuesto. Ya sabéis cómo hago yo el terror y todo eso. Ahora estoy liado con lo del audiolibro y quiero hacer más cosas y tal, pero sé que antes o después yo le tengo que meter mano a la dramaturgia. Yo quiero hacer una obra de teatro terrorífica, pero que emplee gente, como habéis dicho, que emplee todo lo de alrededor, que emplee cosas del techo, del subsuelo, que emplee gente camuflada entre el público. Eso no se podría hacer en un teatro, tendría que ser tipo una carpa o algo así para toda la parafernalia, que eso creo, pero me encantaría por eso mismo. Si la gente se mete bien en el ambiente, terror eso podría... inmersivo. Sí, ya se han hecho muchas cosas, como La Mujer de Negro y tal, que tuvo mucho éxito aquí en España hace ya un montón de años y todo el rollo, pero no es lo habitual ese tipo de teatro. Sí, es cierto. Bueno, pues algún día iremos al teatro de Álvaro Gil. Y no saldréis. Bueno, pasamos de tema, si os parece, hablarme del tema o caso, o en el caso de Salva, de película, que todavía no os habéis atrevido a tocar en vuestro programa, pero sabéis que algún día habrá que hacer. No es de terror, pero a mí me da terror. 2001, una odisea del espacio, es una película que tarde o temprano tiene que venir a Criterio Cero. Pero me da un miedo terrible. ¿Por qué? Porque es tanto lo que tiene esa película, tanto de lo que se puede hablar, tanto de lo que se puede narrar, tanto por estudiar, tanta incluso añadido que la gente ha puesto que ni siquiera Kubrick quería mostrar, que yo la veo casi inabarcable. Esa y Apocalipsis Now son dos que a mí me dan pavor enfrentarme a un programa a la forma a la que lo hace. ¿Puedes hacer una maratón? La encaro yo. Es que Maratón, Stanley Kubrick. ¿Hasta dónde llegas? Un programa de 14 horas.
No puedo con él. Son dos proyectos que están ahí que necesito más rodaje para encararlos como creo que merecen. No, pero está bien, Salva, porque estás sacando 200 programas a la semana. Creo que vas por el buen camino para hacerlo. Estás Mira, cogiendo mucha experiencia. Cuando toque el episodio 2001, que ya va quedando menos, pues tocará hacerlo. Y ya Claro. tendré rodaje. Claro, sí, sí. Pero es lo que puedes hacer, en vez de hacer durante la semana varios programas, hacer varios solo de 2001. Sí, mira, eso ¿No? por ejemplo, se lo No. he... No, dice Álvaro que no. No, es que si se divide, se pierde. No, pero no entiendes el enfoque que creo que tiene Elena y que yo lo he visto. Puedes hacer 2001 programas sobre 2001. Mira, por ejemplo, voy a citar un podcast que escucho, que recomiendo, además, que es el Descampado. Descampado tiene un toque así lo conozco, canallita, lo conozco. que está muy guay. Es un podcast bastante potente ya a día de hoy. Y, por ejemplo, con la Batman de 1989, lo que hizo fue ir por entregas con todo lo que tenía que hablar de ella. Y le dio para, no sé Claro. si fueron 7 u 8 programas de 1 hora, 1 hora y media, solo para un carácter de la película. De hecho, tuvo uno para el Batmóvil. Únicamente para Imagínate. explicar el Batmóvil. No es un poco Uf. excesivo. Bueno, él explicó que era una película muy importante en su vida Lo y que quería entiendo. tratarla así. Y Lo a entiendo. mí me pareció perfecto. No, y posiblemente yo haría exactamente igual con alguna de Stallone, te lo aseguro. Pero pensando en el público, no hay que ser exactamente igual de fanático que él, que esta persona, para comerse esos 7 u 8 programas. Bueno, pero sobre- para eso está la Es que- elección. ¿No te gusta Pues tiene Batman? que No lo haberlos. escuchas, ya está. Te Por supuesto. recomiendo ir a ver sus escuchas y entenderás que hay gente tan fanática Sí, como él puede ser. para consumir el contenido que ofreció. A veces creemos que el tiempo es un límite, porque te llega alguien, no, yo no No, no, escucharía no. un programa de más de 20 minutos. Cualquiera que Tú tenga haces el 8 programa horas que de tú crees jornada, que cualquiera que tenga 8 horas de jornada laboral en la que pueda tener auriculares, va a estar encantado de escucharlo. Pero quiero decir, si no lo digo por eso, lo digo porque a mí, por ejemplo, que soy muy fanático de Batman, me resultaría excesivo. Ya te digo yo que no. No, pero No, es que no, el tipo, ya te digo yo que no. el tipo lo hace muy bien, tío. Mm. Yo conozco el podcast este y de hecho el último que hizo fue, ¿os acordáis el caso aquel que un tipo secuestró un avión y se lanzó en paracaídas? D.B. Cooper. Sí. Exactamente, pues hizo 2 programas. Eso es y uno de está- los casos más gordos de Estados Unidos, sobre Y todo está- porque no lo y pillaron. Con Alien hizo algo parecido que con Batman. Ujú. Lo troceó también me por parece tan aspectos mal, de la... Porque al final de una película se habla del director, del reparto, de la Ujú. música, de la fotografía, de pues Sí, cada exactamente. programa que trate una de las caras de esa película que tanto te apasiona. Es que el Sarva, el tonto, no se da cuenta de que yo lo que estoy haciendo es defender su formato, que es el que me he acostumbrado. A mí me parece que ya con la forma que él tiene de hacer las cosas ya se da muchísima información y tal. Que sí que entiendo que se hagan cosas mucho más extensas. Esto puede Pero ser yo un con- especial, sin más. Con ese formato estoy súper contento. Bueno, la verdad que sí que es una muy buena elección, ¿eh? ¿Y tú, Jacinto? ¿Qué caso te gustaría? O sea, que no te atreves a tocar todavía en Ingenuos y te gustaría. Pues mira, pues tenemos un par, ¿vale? Que hasta ahora ahora hemos empezado la 3ª temporada y todavía no hemos hecho ninguno. El tema ovnis, abducciones y las conspiraciones. Es un tema que la verdad es que no controlamos mucho, pero es un tema que reconozco que mola y hay que tocarlo, hay que preparárselo bien y en algún momento lo haremos. Pero ya Y te lo digo vais- que Madre. sí, bueno, se intentará. Siempre que tocamos algo, por ejemplo, voy a contar aquí una primicia. Queremos hacer un programa, un especial sobre la Biblia. Hombre, Y Muy es bien. es un poquito, bueno, da mucho, da mucho juego, o sea, Muchísimo. hay sí. muchísimas interpretaciones, en fin, bueno, total, que estamos ahí preparándolo y cuando lo saquemos esperemos que sea muy chulo.
Bueno, pues lo que te decía, que intentaríamos prepararlo como lo solemos hacer, a conciencia y despacito. Y bueno, pero ya te digo que es un tema que no controlo, bueno, ni yo ni ninguno del equipo. Pero sí que es un tema que a la gente le mola y hay que hacerlo. No, y que además es verdad que está muy trillado, entonces tenéis que intentar darle una vueltecita y ofrecer algo original. Pero Exactamente. vamos, seguro que al final sale. Como lo de 2001 y las 14 horas de programa, lo mismo. Tiene que salir. Álvaro, tú has tocado ya casi todo, ¿eh? No sé yo si te queda algo por tocar. No, yo lo he dicho ya varias veces. Hay cosas que no puedo tratar. No me gustan las cosas con embarazadas, no me gustan las cosas con bebés. De hecho, el programa que tú hiciste en la tetera, de eso no pude escucharlo. No me gustan las cosas con animales, no me gustan donde se maltratan niños y ancianos. Lo que pasa que eso ya he ido haciendo cosillas poco a poco y tal. Pero tengo muy claro que no estoy preparado para hablar de Albert Fish. De Greyman. Me da pánico, porque le tengo mucho miedo a la figura de un asesino alto, canoso, ya un poco vejete, pero todavía con la suficiente soltura física como para ser un cabronazo. Algo así como el perturbado de Casa Negra de Stephen King o algo así, ¿no? Entonces, tengo muy representado visualmente la imagen de ese señor, a pesar de que no hay fotografías que se le pueda ver perfectamente, sino los retratos y los trazos y tal y todo el rollo, y conozco su historia, posiblemente sea la que mejor conozco, ¿eh? Mejor que la de Ed Gein, mejor que la de tantos y tantos que he tratado, que no sé, he tratado perturbados como Willie Picton, el del Piggy Palace, que mataba a la gente en el matadero y montaba las raves y las orgías. He tratado cosas muy chungas, pero Albert Fish, para mí, se los come a todos. Se come a Chikatilo. Álvaro, pensar solo en narrar... Pero pensar solo en narrar esa carta que mandó a los padres de la chiquilla ya te tiene que destrozar por dentro. Es que es muy oscura, tío, muy oscura. Y porque están las cifras oficiales y tal, que esto es algo que, por ejemplo, también pasa con Chikatilo. Las cifras oficiales, sabéis que, por desgracia, son de cadáveres que se les ha podido relacionar directamente al asesino en cuestión y se ha podido comprobar su responsabilidad, ¿no? En este caso, con Albert Fish, como con tantos otros, como acabo de deciros, no fue así. Y hay muchas corrientes, no de enjamaos, sino de gente muy profesional en la materia, que aseguran que mató a más de 300 personas. Y es en una época en la que podría haber ocurrido perfectamente, porque las investigaciones, a pesar de ser muy insistentes y muy inquisitivas, no eran como son hoy día. Y el entorno ya de por sí, de donde se movía, daba bastante miedo. Y yo lo tengo como el peor de todos, ¿eh? Quiero decir, hay gente responsable de cientos de miles de víctimas y son políticos, militares, estadistas que han matado a mucha más gente en la historia, eso lo sabemos todos. Pero en el tema de los asesinos en serie, era el demonio, sin duda. Y las cosas que se hacía a sí mismos para darse placer, que son muy turbias, tío. Todo lo que hacía con su pene. Si una persona recibe placer de esa forma, no solo con el pene, también se introducía agujas por el recto y tal. Y le encontraron 20 agujas oxidadas ya en los testículos. Horrible. Es que es una locura el tipo. Tuvo una época en la que incluso las calentaba y se las ponía al rojo, ¿eh? Sí. O sea, y que lo cogieron muy mayor, es que es toda una vida. Es toda una vida. Sí. Fue un monstruo desatado durante toda una vida, sin un ápice de arrepentimiento, y pasando completamente desapercibido por su aspecto de hombre anciano, afable, encantador, hijo de sin una sola pulsión en plan de voy a parar. No, mientras tuviera un aliento de vida, iba a seguir haciendo lo mismo. Es una máquina de destrucción, es un engullevidas, era un engullevidas. No soy capaz de hacerlo, ¿eh? De hecho, me han pedido que de forma privada narre la vida. De forma privada quiero decir que no lo voy a publicar para mi podcast, pero me han pedido que haga la vida, obra y milagros de Ed Kemper,
No tengo ningún problema en narrar cuando le arrancó la cabeza a la madre, le vació los ojos y metió el pene por las cuencas de los ojos, por la boca y por el agujero del cuello. No tengo ningún problema en narrarlo, no porque me guste, sino porque estoy acostumbrado ya a su vida. Pero no puedo con Albert Fish. No puedo. Te entiendo. Bueno, pues igual algún día ¿Elena? también, ¿no? Pues mirad, yo, por la cercanía y las implicaciones, después de tantos años, ni me atrevo, ni creo que me atreva nunca, ni creo que vaya a querer nunca hablar del asesinato de las niñas de Alcácer. Me parece bien. Porque es un poco lo que habéis comentado. Quizá no es... Bueno, sí, fue un asesinato brutal, muy brutal. Por desgracia y por el que era mi trabajo hasta hace unos años, cayó en mis manos la sentencia oficial y la curiosidad malsana me hizo leer todos los detalles detalles que no se han contado en público, y es brutal. Lo que les hicieron a estas niñas fue muy, muy bestia. Pero claro, aparte de eso, me pilló en la misma edad que ellas cuando esto ocurrió. Eso, y además aquí al lado de mi ciudad, es decir, Teruel y Valencia estaban pegaditos. Y como que a nivel emocional me marcó mucho, ¿no? En aquel momento yo tenía 17 años y era la prohibición de salir de noche, de salir solas, o sea, se creó un pánico generalizado muy grande. Pero extrapolándolo a los tiempos de ahora, lo que veo es que después de tantísimos años tiene la sombra muy larga. Hay algo muy oscuro en ese caso, muy, muy oscuro, que quizá no lleguemos a saber del todo nunca tampoco, como con Jack el Destripador, pero sigue habiendo emociones muy radicales. Entonces, hace unos años yo estaba en un blog colaborativo que hacíamos también cosas de estas, pero era un blog, no era un podcast, y un compañero quiso meterse en esta investigación y hacer artículos. Recibimos amenazas, nos hackearon los ordenadores, hubo cosas muy feas y a mí me entró mucho miedo. O sea, yo decía, aquí hay muchísima gente y además muy polarizada, como está todo hoy en día, ¿vale? Están los que dicen que fue una conspiración de gente importante, los que dicen que fue Antonio Anglés y punto pelota, y hay peleas reales en los foros, en las redes sociales. Y es algo que es muy oscuro, no sé exactamente, no sabría ponerle palabras, pero es algo que no quiero tocar. Y me he visto, lo tengo muy trillado también, o sea, documentales, todo lo que se puede saber todo lo que se puede saber público de este caso, yo lo he engullido, ¿vale? Pero sigo sin tener una opinión clara, pero es que no me atrevo. No me atrevo a... No porque veo que fíjate, es que han pasado muchos años. Y son casi 30 años ya. No, es algo que no me apetece nada. En absoluto. Es un caso en el que, si me permitís, tengo una sensación muy extraña con él. Y es que creo que hace mucho tiempo que se perdió la perspectiva de que quienes importaban ahí eran Toñi, sí, Miriam y Desiree. Y que pasó a convertirse en un circo a muchas escalas, a muchas capas, donde incluso los propios implicados buscaban, no sé si popularidad, no sé si venganza, no sé el qué. Creo que, como tú, nunca sabremos realmente el qué pasó. Sí. Nunca lo sabremos. Hay teorías todas las que tú quieras, desde las más ficcionadas hasta las más realistas, lo que sea. Y creo que es que además la investigación fue un auténtico caos que jamás permitirá que se pueda saber. Sí. Y el circo mediático que montó, sí, da verdadero vergüenza. Da mucho asco. Empezando por Nieves Herrero. Ahí fue donde estalló la telebasura en este país. Mira que yo pienso que una de las mayores culpables de todo lo que se ha embarrado fue de ella. Pero aparte, no sé. Yo lo que veo es que hay muchos intereses creados y no sé por qué. Y al final lo que tú dices, Alba, a las niñas se las ha pasado a un segundo plano y las pobrecitas sufrieron lo indecible. A veces
parece que importa más lo que hizo el investigador este que iba con el padre. Disculpadme que yo para los nombres de los investigadores de estos temas. Sí. Blanco, ¿no? Ignacio Blanco, ¿no? Ignacio Blanco. Sí, Parece como que si mentía, si no mentía, es más importante que las víctimas. Sí, No sé, sí, sí. o si el padre se lucró con el dinero que recaudaba, no sé qué, la disputa con los otros padres. Y al final, Es que yo lo que veo se es ha que, perdido en temas que no importan. yo lo que veo es que una mala investigación policial siempre lleva Pésima. a esto. O sea, porque hay otros casos que conocemos muy bien, que no se investiga bien o no se tratan bien las pruebas o los testimonios o lo que sea, y termina todo estando muy embarrado, una opinión pública muy demasiado enfatizada. Y ya te digo, son cosas en las que hay otros casos que tampoco haría, pero este sobre todo sé que no estoy preparada para ello. No. pero ¿por qué pasa eso, baby? Yo creo que esto pasa desde hace tantísimos años porque hace un montón de años que no hay avance policial. Entonces todo lo que se añada a partir de ahí es la gente añadiendo cosas. No, pero Ya. a ver, se investigan cosas bien investigadas que acaban con un asesino detenido, Por supuesto, juzgado, por supuesto. y dices, ya está. Y entonces se queda como un caso mítico, pero ahí está, ¿vale? Pero estas cosas que quedan abiertas, que dejan una herida muy grande, suele tener el origen en una mala praxis. Porque, por desgracia, como en todos los lados, hay buenos profesionales y malos profesionales. Y en este caso, buenos no fueron, en absoluto. O sea, es que no se puede... Cuando ocurrió ya se sabía que no se podía entrar fumando en una escena del crimen. Y había colillas de policía. Bueno, Quiero decir que Y, cosas tan básicas ya en aquel momento que dices, no. y las cosas Y con las además- autopsias, que al forense no le dejaron ver las cabezas. O sea, yo creo que Pruebas puestas a posteriori, ahí se está tapando. porque no estaban aquí o allí, y como había que resolverlo, había que guiarlo todo. Si es que son tantas cosas Son que... muchas cosas. Ahí Y hay ya una te movida digo, muy es algo gorda, que no- lo de las cloacas del Estado, el Bar España, el Fabra, Sí, ahí pero hay una claro, hay serie de cosas. tanto barro que no se sabe muy bien qué es verdad, qué no es verdad. No. Si tiene que ver, si no tiene que ver, porque pues puede que lo del Bar España sea cierto, pero no tenga nada que ver con este asesinato. O sí, es que no ya te digo, no. Y además con esta experiencia que os cuento, que fue ya para el año 2014, del blog, a mí me entró realmente miedo de pensar, me estoy metiendo por afición en un tema que al final voy a salir yo mal, Sí, mal para... porque hay gente muy agresiva con intereses creados en este tema que dices al final, ¿por qué? Quiero decir, si es que al final las niñas están, por desgracia, están muertas, el asesino está desaparecido, el otro ya ha cumplido condena, no sé. Y además este caso después del tiempo salió otro, que parecía que estaba relacionado. El famoso caso Macastre. ¿Os Sí, acordáis también que era...? Pero hay varios, es que hay varios. Hay varios. Estamos hablando justo de la época de la ruta del bacalao Ujú. en Valencia, que es aquí al lado de mi Ujú. casa. Y ha habido en Valencia en aquella época, en todos los 90, ha habido muchos... muchos. Sí. A ver, y que a lo mejor ahora hay alguien que exagerada que está diciendo muchos. Pero unos cuantos asesinatos que tienen muchas coincidencias. Sí. Quizá no en la brutalidad o en la... Pero sí, y dices, Jacinto. algo pasaba. Hace unos Dime. 4 años, porque yo lo hablé en la catedral, hace unos Ajá. 4 años, me parece a mí que fue en Cataluña también, lo del asesino de las acequias, que mataba a putas y las dejaba tiradas en acequias Ujú. allí en tu tierra. Que de Sí. 5 casos que se produjeron en pocos meses, hubo uno que se descartó porque fue una pelea en las afueras de un puticlub y tal, pero de eso Ujú. no hemos vuelto a saber nada más. Nada, Era nada. alguien que mataba a cierto tipo de mujeres con ciertas características, cierta edad, normalmente prostitutas de carretera y tal, las estrangulaba y las dejaba tirar en una acequia. Sí, sí, No se es verdad. volvió a saber de eso, porque no se ha Nada. solucionado. No Ujú. se ha solucionado. Que por desgracia eso ocurre. Sí, sí, muy bien. De casos así tienen que haber un montón que se quedan olvidados. Se quedan ahí sin Hace resolver. 4 años se sacó una película sobre el caso de las niñas, que era como una suerte de recreación y tal, que se llama 75 días. Sí. Yo la conocí, no la he visto, ¿eh? No la he visto porque no he conseguido encontrarla nunca. La conocí porque llevó al centinela del misterio, al centinela,
Sí, Llevó el al director, a Mar Romero, y estuvo contando toda la documentación que tenía, cosas incluso que por lo visto no puede meter en la película y tal. Y me sorprende que esta película murió ahí. Yo el único sitio donde la escuché fue ahí. Es cierto. No la han pasado por ninguna plataforma. La busques por donde la busques, no la encuentras en ningún lado. No sé si tiene calidad siquiera. Lo mismo es una pirria, es una porquería, pero coño, no sé, para el nivel al que está ahora de interés todo esto del True Crime, me parece muy raro que esa película no haya tenido un cierto recorrido. Bueno, pues... Sí que es Pero cierto eso que tiene incluso el director se quejaba de eso, de que no le estaban dando ni distribución ni un vacío nada, total. o sea, fue sí, pasó sin pena ni gloria. Yo Pero la eso vi, por- yo sí que la vi, ¿eh? Pero eso, Y- por ¿Tú la ejemplo, has visto? Está bien. Sí, además ¿tú los la has actores visto? que salen, sí, ¿cómo la viste? se pueden ¿Cómo te encontrar. has hecho con ella? No, bueno, mira, conocéis, bueno, es que estamos aquí hablando, hay aplicaciones que no son legales, que hay... Oh, qué sorpresa. Que no utilizamos ninguno, ¿eh? no, Ninguno. hay- bueno, hombre, no no. ves películas y series ¿Verdad que- piratas, verdad pero que ¿cómo no? se te ocurre, Jacinto? Por No, amor hombre, Pues- no, señores Gae, no venga usted a mi casa, No, señores por Gae. Dios. Meu, meu. Bueno, Mira lo pues que tengo aquí. Ramoncín, quédate en tu casa, hijo ¿Tú qué puta. crees que es todo esto que se está viendo en pantalla, Jacinto? pues todo eso es original y comprado, y claro, Sí. de tienda. Bueno, pues en una aplicación de estas está. Decís Tendría que... ¿Habéis dicho 75 días? 75 días. 75 días sí. del año 2021. Sí. Ya te Ay, digo, pues los yo creo actores que la son... tengo comprada. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, aquí, Al final la va a tener todo Dios, Copunk. Si es que no me relacionaba con la gente adecuada, está claro. Pues sí, está bien y es bastante fiel a... Bueno, dentro, como dice el director, el Mark lo hace... Yo creo que lo hace muy bien, ¿eh? ¿Es justo, esclarecedora, es justo. Jacinto? Bueno, siempre se queda ahí porque realmente no se sabe la Claro, realidad es imposible. real no se sabe, entonces te deja ahí un poco pues como estamos, que cada uno piense un poco lo que hay, ¿no? Si hay algo detrás. Yo por lo que le oscuro. entendí en aquella serie de programas en los que estuvo del Centinela, Sí. él apoya la teoría de las cloacas del Estado y de la gente poderosa y todo aquello. Él está en esa vertiente y dice tener pruebas de esa vertiente. Sí, lo deja entrever, pero claro, no está claro, tío, no puede hacerlo. Sí, fíjate, si no lo dice claro y ya ha tenido movidas, porque lo contó en el Sí, el sí, Centinela. se tiene. Como te decantes por una teoría u otra, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Eso es real y eso está ocurriendo ahora. Y eso lo que indica es que hay gente que no quiere que se sepa la verdad. Eso lo tenemos todos claro. Tal Pero cual. eso pasa en este caso. Si recordáis hace un par de años la polémica que se lió a nivel mundial con la película Sounds of Freedom de Jim Caviezel, que decían la película que no quieren estrenar porque las élites no quieren que vea. No, a poco que tú investigabas te dabas cuenta que la película no la querían estrenar, pero porque es una puta mierda. La película es De malísima. hecho, No la he visto, yo no la he visto. Cuenta, perdona, Pues Salva, mira, cuenta un caso, pero que en realidad creo que era Tailandia, ¿no? En realidad ese caso, que yo conozco un montón de movidas de allí, de hecho en Tailandia es donde ocurre lo de la película Hostel, pero el caso real, que lo montan, el tinglao lo montan neurocirujanos y tal, y un montón de gente poderosa de Estados Unidos, pero lo montan en Tailandia. A mí que Sounds of Freedom diga a la gente lo de que cuando en realidad está hablando de un caso que involucra, por desgracia, involucra a niños, pero involucra a 4 o 5 niños, cuando cualquiera que investigue sabe lo que es la realidad de Tailandia, te das cuenta que no es así. No involucra a ninguna élite, no se moja a nadie. Era una movida para prostituir menores que hacían un tío y una tía que era su mano derecha, que era la encargada de todo. Y ya está, y eso es lo que cuenta. Es una gota en un océano de lo que allí está ocurriendo realmente. Pero la gente, por su propia cuenta, empezó a decir en redes sociales: la película que cuenta las verdades de las que esperaban. Bueno, pero que eso también sería a Lady Gaga bebiendo adrenocromo, es que de verdad. la película que la izquierda no quiere que vea porque es la derecha denunciando los remontes. Sí, bueno, hubo jaleo. Ni a la Y izquierda le importa una polla lo que cuentan en la película porque ocurre en la otra punta del planeta. igual. Ni la derecha la defendía ni nada de eso. Pero le vino de puta madre para en una época en la que estaba todo el jaleo de Barbie, de Oppenheimer y tal, la película se coló en taquilla
y hizo un taquillazo espectacular. Es una Así de forma claro. muy inteligente de hacer marketing. Es marketing, Tal exacto, cual. pero que le vino de puta Tal madre cual. también fue a Jim Caviezel, que desde La Pasión de Cristo nadie se acordaba de él. Bueno, sí, Stallone. Sí, pero porque Stallone es buena gente. Es una ONG con patas, coño. Bueno, pues chicos, se nos está acabando el fuego, es ya tarde, ya hemos pasado un poquito de miedo. Nos contamos una última cosa y nos retiramos a dormir o no, con todo lo que nos Si hemos nos dejan. contado. Nada, para cerrar así bien esta reunión. Si vuestros oyentes pudieran llevarse solo una emoción de vuestro podcast, ¿cuál os gustaría que fuera? Solo una. Una. No pueden ser dos. No, una. Una. Elige. La pasión por el cine. Ahora, Quiero que les quede claro la pasión que siento por el cine cuando narro una película, las ganas con las que lo hago, lo que despierta en mí, sea del género que sea, y esa inquietud por conocer más de ella, que es lo que trato de representar en el programa, más allá del tono, de la broma y tal, pero lo hago porque me apasiona. Qué Porque me original. encanta ver películas y me encanta hablar de el cine. Qué Por original. ello. muy bien. ¿A que sí? Muy bueno. Tenía ensayadísimo. Quiero agradecer a la Academia la entrega de este premio. No, pero es que es verdad, al final, yo que también soy bueno, yo creo que todos, ¿no? Aquí en esta reunión, pero que el cine nos mueve tanto, es que sí. Es lo que transmite Salva, por lo menos. Me vais a perdonar, pero le voy a dar caña a Salva y además tengo confianza con él. Los cuatro que estamos aquí, lo que hacemos por pasión. Si no, no lo haríamos. Sí, claro, Por evidentemente. pasión. Porque cada uno se quita de No, muchas cosas de por su el vida. éxito y la fama, tranquilo. Sí. Y por el Por dinero y ganar por el dinero. Ese El que nos dinero. está llenando Ah. los bolsillos. Sí. Jacinto, ¿tú, brother? Es que una solo es muy difícil. Sí, me pasa como a Salva. Bueno, pues yo me quedaría que la gente vea nuestra diversión. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Nos divertimos haciendo el programa. Todo el proceso, nos sorprendemos entre nosotros. Eso es divertido. Y además luego encima nos pegamos una comilona o una cena, dependiendo Ole. cuando grabemos. Y bueno, es eso, es simplemente la diversión con lo que lo hacemos. Ese compadreo, somos amigos, o sea, diversión, compadreo. Bueno, he dicho dos, me he colado. Está genial. Está genial. Sí, y lo transmitís, Pero, lo sí, transmitís. pero ¿eh? lo que dice Salva también, bueno, y lo has dicho tú también, Elena, esa pasión que le pones, la gente yo creo que lo nota, en general, o sea, hay muchos programas muy buenos, tío. Que yo espero más de vosotros, aparte de la palabra pasión, ¿eh? De verdad. Ahí los tres Bueno, con la pasión, la pasión, la pasión. Jacinto A ver. ha dicho diversión. Perfecto. Sí, sí, O he sea, dicho que diversión. sí. Vamos a ver al especialito ahora. Que Venga, te toca. a ver. No, coño, sí, está genial lo que habéis dicho, pero a ver, yo creo que ya de entrada el oyente, con que escuche 2 programas de cada uno de nosotros, ya sabe la pasión que le ponemos. De todas formas, es que esto está intrínsecamente unido también al sentimiento de querer que valoren lo que hacemos. Yo eso ya lo doy por sentado. Alguien que me escuche 2 veces, lo valoro el doble. Entonces, llega un momento, porque yo lo analizo muchísimo, ya sabéis que tengo una mierda de pensamiento que no me deja vivir, y yo no quiero quedar, no tengo intención de quedar como un ególatra ni nada de eso. No quiero que mi trabajo sea representativo o pueda dar a pensar cómo me siento yo, si le pongo pasión, si no le pongo pasión, si me divierto, si no me divierto. No, yo querría que el día de mañana la gente pensara en la catedral y la palabra fuera miedo. Porque me esfuerzo mucho. Hay veces que tengo programas en los que estoy muy cansado, que la semana no me ha ido bien y hago cosas mucho más livianas, pero llevo casi 6 años intentando hacer un miedo que, para bien o para mal, perdona por lo que voy a decir ahora, pero para bien o para mal no lo hace nadie más. Porque no lo hace nadie más.
Pueden intentar imitarlo, pueden intentar hacer cosas parecidas, pero no lo hacen tal y como yo lo hago. Eso para mí es lo principal. Quiero que la gente recuerde eso. El cómo con un simple, entre comillas, audio, que no pega en la época en la que estamos ahora, que todo es tan potentemente visual, me gustaría que me recordaran por poder producir miedo a quien lo buscara. Y lo Tremendo. consigues. Sí, tremendo. Yo sí que lo consigue cuando estoy escuchándolo y digo una palabrota. Y me cago en los muertos de ahí, Álvaro. Pero porque yo sé que a ti los sonidos de carne siendo cortada o regurgitada y tal te ponen malísima, ya te tengo pillada la medida. O tengo que decir, yo que vivo con mi familia, con mis padres, muchas veces tengo el programa de la Catedral Atroz sin auriculares, lo tengo en el altavoz. Y veo pasar a mi madre por detrás de mí en el ordenador y empieza: este chico está loco, este chico está loco, este chico está muy loco, ¿cómo te gusta eso? Ay, qué loco está. Y se va. Y digo, ya está, ya lo ha conseguido. El Yo novio no- que ninguna madre querría para sus hijos. Tal cual. Yo Álvaro Gil. los conozco en persona y los padres son la leche. Cada uno con su característica y su propia No, personalidad. que lo pero quieren son mucho la Álvaro, pero cuando ya está escuchando lo del miedo de Álvaro, es que está loco, está loco. Me voy, Pero me ¿qué me voy, dijo? que no puedo. leche. ¿Qué me dijo tu madre la primera vez que me vio en persona? Que me dio 2 besos, me plantó 2 besazos, me dio un abrazo y me dice: lo haces muy bien, hijo, pero metes tantas palabrotas y tantas cosas de miedo y tal. Eso es mi madre. Maravillosa. Bueno, pues acabo yo. Que claro, yo llevo muy poquito tiempo, yo soy la más novata en este mundillo. Pero la intención que le pongo a cada programa que se lleven los oyentes es la ausencia de morbo. No es un sentimiento como tal, pero lo que yo busco es que ahora que está tan de moda el true crime, la crónica negra, los documentales de asesinos, de no sé qué, poner el foco en las víctimas y en el trasfondo legal, social, cultural de lo que significa matar a otra persona, que eso lleva al ser humano haciéndolo desde que es ser humano, llevarse un poco de respeto hacia estos temas, es decir, informar, se informa, se dan conocimientos, pero tratarlos desde ese punto de vista que se lleven eso, respeto, ausencia de morbo, quizá algo de justicia social, siempre poner el acento en quien sufrió y no en quien hizo sufrir, y luego pues también enlazarlo pues con todos esos conocimientos culturales, todos esos datos inútiles que almaceno en mi cabeza, que siempre digo esto, de literatura, arte, cine, que se tratan estos temas, pues eso, desde que somos humanos, porque es, al final siempre se ha dicho que el hilo conductor de toda nuestra cultura occidental es la muerte y el amor, y es tratar la muerte desde el punto de vista del amor, ¿no? El amor me refiero al recuerdo y al ponerles nombre y cara a esas personas que se fueron a manos de otras. Entonces pongo mucho empeño en eso. Nadie trata a las víctimas como lo haces tú. Nadie. Bueno, no lo sé si habrá alguien más que las trate como yo, pero siempre intento, por eso, por ejemplo, nunca contaría casos como los que cuenta Álvaro, ¿no? Que son asesinos en serie que se cargan a no sé cuántos, porque no quiero poner el foco en el terror y en el miedo, como hace él, sino en otra cosa, ¿no? Quizá en algo más sociológico y más cultural. No, y lo haces de maravilla. De todas formas, permíteme, yo voy a decir algo que vosotros ya sabéis, ¿no? Yo también me cuido mucho de lo del morbo, y esto puede hacer que la gente diga que tú te cuidas del morbo con lo que tú recreas. Sí, pero es que mi intención es muy sencilla. Yo creo que muy pocas personas narran los crímenes tal y como ocurrieron, y es algo que no se debe narrar de otra forma. No te estoy diciendo que tú lo hagas mal, yo defiendo tu formato, lo defiendo, y además me toca muchísimo la patata como tú lo haces. Pero yo creo, ahora que está de moda la serie de Ed Gein, la de Dahmer, que ya vimos todos y tal, cuando la gente se acerca con alegría, con animosidad de entretenerse para escuchar estas cosas, creo que hay que mostrárselas tal y como ocurrieron. Y si se lleva un puñetazo en el estómago oyendo como en mi programa destripan a alguien o desentierran un cadáver para abusar de él, es que ocurrió así en realidad.
Y si lo que le apetece es algo mucho más suave, pues que vea un documental de micología de gente cogiendo setas por el campo. Es que si te vienes a ver, por ejemplo, cómo fue la vida de Chikatilo o de Richard Speck o de cualquiera de esos, yo te la voy a narrar así. Y sobre todo voy a hacer hincapié en que te enteres, que te falte solo la imagen que tú pones, pero que te enteres exactamente cómo fue el momento en que mataron a esa pobre persona. Que es lo que menos se te queda al final en la cabeza, el nombre de las víctimas. Por lo menos no se te va a quedar el nombre, pero te vas a enterar por lo que pasó. Porque de eso se trata, ¿no? Y de dar miedo. Bueno, muy bien. Pues nada, chicos, que a mí me ha encantado reunirme con vosotros para Halloween. Creo que hemos hablado de cosas un poco diferentes del terror. No nos hemos contado nada terrorífico, ninguna leyenda, ninguna cosa así. Pero igual nuestros oyentes nos han conocido un poquito mejor. Y eso mola mucho, ¿no? ¿Nos parece? Pues sí, totalmente. Espero. Espero que les haya interesado. Nos Bueno, habrían pues- conocido mejor si hubieran visto las imágenes de esta videoconferencia en las que estamos los 4 desnudos y tal, pero bueno, no puede ser. Esto es solo audio Ya lo he tenido que decir. Que, a ver, Verían los pechotes que ya te has puesto Claro. con todo lo que Que llevas todo- ya Sí, muy bien. colgado. Si es que, claro, todo esto es la nuestra gente no lo fiesta sabe. privada y ya has tenido que decirlo. Ya se van a quedar con las ganas. No puede Si ser. me hubiera puesto los pechotes no estaría aquí. Priscila. Estaría ay, de Priscila. comentarista como Sara Santaolalla. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí con nuestro lingotazo, nuestro licor, hasta que se apague la hoguera. Y bueno, si este formato gusta, pues quizá haya otras ocasiones en que nos podamos volver a ver. Perfecto. Oye, Cuando quieras, Feliz deseándolo, vamos. feliz noche de ánimas, feliz día, como se suele decir por aquí, de Todos los Santos. A disfrutar de esta fecha y nada, a la vuelta de la esquina a poner el árbol de Navidad, claro. A pasarlo de puta madre, a por Eso chuche, es. a ir a sitios donde se disfrace y que no os digan que esto es una fiesta Y a ver muchas películas de Pasarlo terror. Y a follar con las máscaras puestas. Eso También. también. Bueno, chicos, un verdadero Muy bien. placer. Igualmente. de Hasta verdad. la Safa, próxima. Adiós. Adiós. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover, and tell her that her lonely nights are over. Oh, Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Oh, Sandman, bring us a dream. Make her the cutest I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Oh, Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Bueno, ¿qué os ha parecido el episodio, el crossover, la reunión? Aquí este Cabin in the Woods que nos hemos marcado. Espero que hayáis pasado, aunque sea unas casi 2 horas aquí entretenidas, que bueno, hayáis encontrado esto interesante y hacérnoslo saber en todos los canales, por favor, para que, oye, pues repitamos en más ocasiones y por qué no se nos unan más podcast amiguetes. Es lo bueno de esto de ponerse aquí al micro, juntarse con otros que les va esto mismo y echar estos ratetes, de verdad. Yo una de las cosas que más disfruto desde que arranqué con esto es estas cositas, estos encuentros, estas sinergias que surgen con otros compañeros y me lo paso teta. Yo sé que por ahí hay gente que le gusta más hacer la guerra y estar peleados y tirarle mierda a uno y al otro. Yo prefiero disfrutar de esto y para 3 días que vamos a estar aquí, mejor pasarlo bien y no pelear o estar en una disputa constante o incluso competir. Bueno, si hay tiempo para escuchar muchos podcasts, podéis escuchar podéis escuchar muchos más, de verdad, hay tiempo. Bueno, por aquí la verdad es que seguimos porque, bueno, a raíz de los directos que hemos hecho y el que vamos a hacer esta misma noche de Halloween, el que hemos hecho el día anterior justo a este, el 30, recuperando Tulsa King, que lo habíamos dejado ahí aparcado, y el de esta noche con Welcome to Derry, pues vais a recibirlos también en podcast y por supuesto los vais a tener en YouTube esos directos. En podcast el sábado, es decir mañana, a la publicación de este programa, tendréis el de Welcome to Derry, un repasito a lo que han sido los 2 primeros episodios y bueno, pues arrancamos ese seguimiento que vamos a hacer a la serie. Y el martes debería caer el de Tulsa King con los episodios 4, 5 y 6 y ya dejaremos todo encarado para lo que yo creo que es el final de temporada con no sé si son 2 o 3 capítulos ahora mismo. Por aquí el lunes tendréis a V de Vendetta, cómic y película. El miércoles deberían venir los Gremlins en Nueva York, los Gremlins 2 y no sé qué más puede haber por ahí. Sin más, adiós, pasaros por la tetera, por la catedral y por Ingenuos del Misterio.